Prepárense porque hoy en La Bandera vamos a hablar de un tema trascendental, de una realidad innegable que muchos intentan ocultar, pero que se manifiesta ante nuestros ojos con una crudeza abrumadora. Hoy vamos a hablar de la decadencia espiritual y moral de Europa, de cómo nuestro continente, enfermo de progresismo y relativismo, está renegando de sus raíces cristianas para dejar un vacío que está siendo llenado a pasos agigantados por el Islam, y la imagen que resume esta tragedia, este suicidio civilizacional, nos llega desde Londres, la capital de un imperio que un día fue cristiano y que hoy se arrodilla ante nuevas creencias. Un cambio radical en solo 15 años, españoles, 15 miserables años que han bastado para pasar de la arrogancia atea a la sumisión islámica, porque en apenas 15 años, Londres ha dejado atrás los mensajes ateos con los que se jactaba de expulsar a Dios de la vida pública para dar la bienvenida al Islam en los mismos espacios, donde en 2008 podía leerse en cientos de autobuses londinenses esa frase tan progre y tan vacía de «probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida». Hoy, en esos mismos autobuses, puede leerse en grandes caracteres «confía en Alá, confía en Alá». Esa es la nueva consigna. Una estampa que retrata la decadencia espiritual y moral de Europa, una Europa dispuesta a renegar de su herencia cristiana, de los valores que la hicieron grande, pero incapaz de resistir el avance de ideologías religiosas ajenas, mucho más fuertes, más cohesionadas y con una voluntad de expansión que nosotros hemos perdido. La denuncia, la voz de alarma, la ha hecho visible el sacerdote Francisco José Delgado Bronchalo en su cuenta de X, con una reflexión que es pura lucidez. En Londres hace unos años, una publicidad en los autobuses decía «Probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida». Recientemente podía leerse en los mismos autobuses «Confía en Alá». En Europa lo vemos. Quitar el cristianismo no nos hace más libres, solo deja un hueco que alguien llenará. Quita el cristianismo y alguien llenará el hueco. Qué verdad tan grande, españoles. Qué resumen tan perfecto de la tragedia europea. Hemos creído que la libertad era vivir sin Dios, sin principios, sin raíces, y lo único que hemos conseguido es convertirnos en una civilización débil, vacía, sin alma, lista para ser colonizada por aquellos que sí creen en algo, aunque sea en algo que atenta directamente contra nuestra forma de vida. Esto no es un simple cambio de anuncios en un autobús, españoles. Es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. La enfermedad del odio a uno mismo, del desprecio por nuestra propia historia, de la cobardía ante el avance de ideologías que son incompatibles con la libertad, con la igualdad entre hombres y mujeres, con la separación entre la religión y el Estado. ¿Se dan cuenta de la gravedad de la situación? La Europa que renunció a mencionar sus raíces cristianas en su constitución, ahora ve cómo el Islam se expande sin freno por sus ciudades, por sus barrios, por su vida pública, y mientras tanto, nuestros políticos, esos traidores de Bruselas y de los gobiernos nacionales, siguen con su discurso suicida del multiculturalismo, de las fronteras abiertas, de la alianza de civilizaciones. Pero la realidad es tozuda. Y la realidad es que el Islam no viene a integrarse, viene a conquistar. Viene a imponer sus leyes, sus costumbres, su visión del mundo. Y si no despertamos, si no reaccionamos, si no volvemos a estar orgullosos de lo que somos, de nuestras raíces, de nuestra fe, de nuestra civilización, acabaremos siendo extranjeros en nuestra propia tierra. Lo que está pasando en Londres hoy puede pasar en Madrid, en Barcelona, en Sevilla mañana. De hecho, ya está pasando. La islamización de nuestros barrios es una realidad que solo los ciegos o los cómplices pueden negar. Por eso, desde La Bandera, lo decimos alto y claro. Europa será cristiana o no será. Porque la única alternativa al cristianismo no es el paraíso laico y progre que nos prometían, sino la sumisión a la ley islámica. Es hora de elegir. Es hora de luchar por lo nuestro, antes de que sea demasiado tarde. Pero para entender cómo hemos llegado a esta situación de sumisión y decadencia, españoles, es necesario volver la vista atrás, a esa época de arrogancia progre, en la que la izquierda europea creía haber matado a Dios y se jactaba de ello en plena calle. Recordemos cómo empezó todo, cómo sembraron la semilla de su propia destrucción. Nos remontamos a junio de 2008. Una columnista progre llamada Ariane Sherin promovió una campaña para difundir un mensaje ateo en los icónicos autobuses rojos de Londres. La iniciativa, apoyada, cómo no, por el biólogo Richard Dawkins, ese sumo sacerdote del ateísmo militante, y la British Humanist Association, recaudó más de 140.000 libras esterlinas en pocos días. El dinero progre, siempre listo para atacar nuestras tradiciones.
¿Y para qué era todo ese dinero? Pues para colocar ese eslogan que ya hemos mencionado, esa frase que resume la vaciedad del pensamiento moderno. Probablemente Dios no existe. Ahora deja de preocuparte y disfruta de la vida. Lo pusieron en 800 autobuses del Reino Unido y también en el metro londinense. Los anuncios comenzaron a circular a principios de enero de 2009 y fueron celebrados por los partidos de izquierda como un paso hacia la liberación de la religión. Liberación. ¡Qué ironía, españoles! ¡Qué ceguera! Creían que se estaban liberando, cuando en realidad estaban destruyendo los cimientos morales y espirituales de su propia civilización. Estaban abriendo un vacío que, como hemos visto, no ha tardado en ser llenado por algo mucho más oscuro y totalitario. Las críticas, por su parte, no se hicieron esperar. Ya entonces, muchas voces valientes señalaban que esa campaña no era un simple ejercicio de libertad de expresión, sino un ataque innecesario a la fe cristiana, precisamente a la fe que había configurado la identidad histórica de Europa, la que nos había dado nuestras leyes, nuestra cultura, nuestra forma de entender el mundo. Pero la izquierda, en su soberbia, no escuchó. Siguieron adelante con su cruzada anticristiana, convencidos de que estaban construyendo un paraíso laico en la tierra. Y lo único que han conseguido es crear una sociedad débil, sin valores, sin defensas, lista para ser devorada por ideologías mucho más fuertes y seguras de sí mismas. ¿Ven la secuencia, españoles? Primero, el ataque frontal al cristianismo. Luego, el vacío espiritual. Y finalmente, la llegada y expansión del Islam. Es una crónica de un suicidio anunciado. La Europa que renegó de su cruz ahora se arrodilla ante la media luna. Esa es la triste realidad que nos han dejado décadas de progresismo y de odio a nuestras raíces. Y ahora, españoles, saltamos en el tiempo hasta el presente, hasta el año 2025, para ser testigos de la consumación de esta tragedia, de la culminación de este suicidio civilizacional. Porque ahora, entre marzo y abril de 2025, en plena celebración del Ramadán, una nueva campaña ha cubierto las mismas superficies publicitarias de Londres que antes ocupaba el ateísmo progre. Y los mensajes ya no son de duda, sino de afirmación, de imposición. Mensajes como Trust in Allah, confía en Alá. Esta campaña, promovida por organizaciones musulmanas como Islamic Relief, nos la venden con la excusa de recaudar fondos para la limosna ritual islámica, el zakat. Pero la realidad, la cruda y dolorosa realidad, es que el Islam ocupa hoy con naturalidad un espacio público del que los propios europeos, en su estupidez suicida, quisieron expulsar su propia religión hace apenas una década. Los anuncios han aparecido por todas partes, en autobuses, en vallas, en estaciones, y las imágenes, como no podía ser de otra manera, se han viralizado en redes sociales, donde muchos británicos, muchos europeos que empiezan a despertar, se preguntan si las autoridades, esos políticos progres y cobardes, habrían permitido una campaña semejante de signo cristiano en 2025. ¿Se imaginan, españoles, los autobuses de Londres, o de Madrid, o de París, con un lema que dijera «Confía en Jesucristo»? Se habría liado la de Dios es Cristo, nunca mejor dicho. Habrían salido todos los medios progres, todos los políticos de izquierdas, a rasgarse las vestiduras, a hablar de ofensa, de imposición, de ataque al Estado laico. Pero como es el Islam, nadie dice nada. Como son musulmanes, todos callan como muertos. Esa es la doble vara de medir de la progresía. Odio al cristianismo, sumisión al Islam. Esa es la hoja de ruta que nos están imponiendo. ¿Ven el cambio, españoles? ¿Ven la sustitución? En 2008, el lema era «Probablemente Dios no existe». Una frase de duda, de nihilismo, de decadencia. En 2025, el lema es «Confía en Alá». Una frase de certeza, de fe, de expansión. Hemos pasado de la duda a la certeza, pero no a la nuestra, sino a la de ellos. Hemos pasado de renegar de nuestro Dios a que nos impongan el suyo en nuestras propias calles. Y no se engañen, españoles, porque el caso londinense no es aislado. No. Es el síntoma más visible de una enfermedad que corroe a todo el continente, incluida nuestra amada España. La tendencia a expulsar símbolos cristianos en nombre de una falsa neutralidad la sufrimos cada día. Belenes retirados de los ayuntamientos por orden de alcaldes progres. Crucifijos eliminados de las escuelas para no ofender. Nuestras fiestas cristianas, como la Navidad o la Semana Santa, rebautizadas como fiestas de invierno o semana de receso para no molestar a los recién llegados. Toda esta ofensiva anticristiana, todo este odio a nuestras raíces, ha abierto un hueco cultural que otras religiones, como el Islam,
están dispuestas a llenar sin ningún tipo de complejo. La secularización forzada no ha creado sociedades más libres, como nos prometían los progres. Ha creado sociedades desarmadas ante quienes no comparten sus complejos ni su relativismo. El contraste es evidente y doloroso. El mismo espacio público en el que se insultaba y se ridiculizaba al cristianismo, ahora sirve para predicar la superioridad espiritual de otra religión, una religión que en muchos de sus preceptos es incompatible con nuestra forma de vida. La paradoja es que la tolerancia y el multiculturalismo, con los que Europa se llenó la boca hace unos años, han desembocado en una sustitución cultural que muchos, por cobardía o por complicidad, prefieren no reconocer, como advertía esta misma semana el padre Delgado Bronchalo, y como ya hemos repetido porque es la clave de todo. Quitar el cristianismo no nos hace más libres, solo deja un hueco que alguien llenará. Y ese hueco, españoles, ya lo está llenando el Islam. En Londres, en París, en Bruselas, y también en muchos barrios de Madrid, de Barcelona, de Murcia. Si no despertamos, si no reaccionamos, si no volvemos a estar orgullosos de nuestra identidad y de nuestras raíces cristianas, acabaremos siendo una minoría en nuestra propia casa. La batalla por el alma de Europa y de España se está librando ahora, y no podemos permitirnos perderla. Lo que hemos visto hoy, ese viaje de apenas 15 años en los autobuses de Londres, desde el arrogante «probablemente Dios no existe», hasta el imponente «confía en Alá», no es una simple anécdota. Es la crónica de un suicidio anunciado. Es el retrato de una civilización, la nuestra, la europea, la occidental, que ha decidido renegar de su alma, de sus raíces cristianas, para abrazar un vacío que ahora está siendo llenado por el Islam. Hemos sido testigos de cómo la ofensiva progre y atea de 2008, celebrada por la izquierda como una liberación, no era más que el principio del fin. Destruyeron los cimientos y ahora se sorprenden de que el edificio se derrumbe. Expulsaron el cristianismo de la vida pública en nombre de una falsa neutralidad y una falsa tolerancia, y lo único que han conseguido es crear una sociedad débil, sin valores, sin defensas, lista para ser colonizada. La doble vara de medir es asquerosa. Se persiguen nuestros belenes, se quitan nuestros crucifijos, se rebautizan nuestras fiestas, pero se ponen alfombras rojas a una religión que en muchos de sus preceptos es incompatible con la libertad, con la igualdad entre hombres y mujeres, con nuestra propia forma de vida. Ahora, yo les pregunto a ustedes, españoles de bien, a los que aman esta patria y se niegan a verla desaparecer, ¿vamos a seguir permitiendo que nos arranquen nuestras raíces cristianas, que son las raíces de España y de Europa? ¿Vamos a resignarnos a que el vacío que dejan sea llenado por el Islam, con todo lo que ello conlleva? ¿Creemos de verdad que quitar el cristianismo nos hace más libres? ¿O entendemos, como es evidente, que solo nos hace más vulnerables? ¿Qué Europa y qué España queremos dejar a nuestros hijos? ¿Una donde se avergüencen de su cruz? ¿O una donde tengan que arrodillarse ante la media luna? ¿Hasta cuándo vamos a permanecer de brazos cruzados mientras se consuma esta sustitución cultural y religiosa? España, Europa, ¿será cristiana o no será? No porque queramos imponer nada a nadie, sino porque sin nuestras raíces, sin nuestra identidad, sin los valores que nos han forjado, estamos muertos. Somos un cuerpo sin alma, listo para ser ocupado por el primero que llegue con una fe fuerte y una voluntad de conquista. Españoles, es hora de luchar por lo nuestro. Es hora de reivindicar nuestra identidad cristiana sin miedo y sin complejos. Antes de que sea demasiado tarde, destruyan ese botón de like si están hartos de la islamización de Europa y creen que debemos defender nuestras raíces cristianas. Inunden los comentarios con su repulsa a esta decadencia y su compromiso de luchar por la identidad de España. Que se oiga la voz de la Europa que no se rinde. Compartan este vídeo para que todos los españoles despierten y vean el peligro que se cierne sobre nosotros. Que la verdad rompa el muro del silencio progre. Y si aún no son parte de esta trinchera por la supervivencia de nuestra civilización, suscríbanse a la bandera y activen la campanita. Porque aquí seguiremos luchando, sin miedo y sin descanso, por Dios, por España y por Europa. No nos van a robar nuestra alma. La reconquista cultural y espiritual ha comenzado. Por España, por nuestra fe, por nuestra civilización.